compartirte una palabra para abrir lo que es este mes, ¿no? Un mes de expansión en nuestra fe. Mirá lo que está al lado tuyo y decirle, ay Diosito, porque uno dice, qué linda que es la fe, pero la fe, ay papá, ¿no? Para aquellos que sabemos lo que es y lo que es meterse en la expansión en la fe, ya estamos ahí como medios inquietos, pensando en qué va a pasar, ¿no? Pero tranquilo, tranquilo, porque no va a pasar nada que se le escape al Señor de las manos. ¿Amén? Muy bien. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Si lo encontró me dice amén. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Oramos. Padre, gracias. Tu palabra ya es bendita, Señor, pero qué hermoso es cuando podemos ir a ella nuevamente y recordar cada una de las promesas que tú has soltado, Señor, en favor de nuestras vidas. Hoy queremos tomarlas, Señor, para nosotros y queremos, Señor, que puedas activar nuestra fe para que en este mes podamos expandirnos mucho más de lo que nosotros soñamos e imaginamos. Padre, en esta hora me escondo bajo tus alas, que toda palabra que salga, Señor, de mi boca salga de tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor, no permitas, Señor, que diga algo, Señor, que sea mío, Señor, algo, Dios, que pueda lastimar a tu pueblo, sino que todo lo que yo diga, Señor, en esta noche, Señor, salga de tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Y había una promesa soltada sobre la vida de Abraham, pero no era fácil tomar la decisión para él de dejarlo todo atrás, ¿no? Y yo me imagino la fe mirándolo a Abraham adentro de él, y veo que hay un reel que dice se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, que hay un lorito que gira y se goza, ¿no? Yo me lo imaginaba así, ¿no? A la fe mirándolo a Abraham ahí, como diciendo, vos no sabés lo que viene, pero la fe estaba ahí como gozándose de lo que iba a suceder, ¿no? Y la verdad que un poco es lo que nos sucede a nosotros. Entramos en el mes de la fe y yo siento que adentro nuestro hay algo que se está moviendo, ¿no? Y no sabemos cómo controlarlo, tenemos miedo a lo que puede llegar a pasar, pero la realidad es que cuando la fe correcta se activa en nuestro corazón, no hay nada que nos pueda detener. Amén. Por eso qué importante es ser movidos en este tiempo por la fe. Yo le puse a mi prédica como título, movidos por la fe. Mirá el que está al lado tuyo y decirle, movido por la fe. Te vas a tener que mover. Dios llama a Abraham a un paso de fe. Y lo podemos ver en la Biblia cuando el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La historia de Abraham es un ejemplo poderoso de fe para cada uno de nosotros. Yo creo que la historia no solamente es un acto de fe, sino que es nuestro ADN. Porque la palabra de Dios dice que iba a bendecir a la descendencia de Abraham y en ella partimos nosotros. Entonces hay un ADN de fe en cada uno de nosotros, a pesar de que la palabra de Dios dice que Él a cada uno de nosotros nos dio una porción de fe. Esto quiere decir que todos nosotros portamos adentro nuestro una fe que en este tiempo tiene que ser movida. En Génesis 12:1 el Señor le pide que deje su tierra y su parentela. Le estaba pidiendo que tomara un paseo de fe y que se moviera hacia lo desconocido. Mi pregunta, ¿es lindo moverse hacia aquello que es desconocido? No, genera miedo, genera pudor, uno no sabe qué es lo que va a acontecer
en ese paseo de fe con el Señor. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. Pero mi pregunta es, en esta noche, ¿habrá una iglesia dispuesta a moverse en este tiempo a lo desconocido? Porque si no nos movemos hacia lo desconocido, la fe no se va a mover adentro nuestro. La fe tiene que movilizarme a llevarme a cumplir la promesa que Dios me dio. La promesa no se iba a cumplir sobre la vida de Abraham si Abraham no salía de su tierra y de su parentela. Si él no salía de lo que él estaba cómodo, a lo desconocido, a donde Dios lo quería llevar, la fe no se iba a activar sobre la vida de él y la promesa, por ende, iba a caducar sobre la vida de Abraham. Pero un hombre que podemos encontrarlo en Abraham, que él se movió a lo desconocido. Y este mes estamos declarando mes de expansión en nuestra fe. Pero expandir nuestra fe requiere de estar preparados para un desafío nuevo. Yo tengo que estar preparada como mujer para lo que va a venir. Ahora, no tengo que tener miedo a lo que va a venir. ¿Por qué? Porque está dentro de la voluntad de Dios lo que va a venir. Lo importante es entender que si yo me quedo anclado en el lugar incorrecto, con la fe incorrecta, queriendo hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios, la realidad es que la promesa de Dios no se puede cumplir sobre mi vida, ni sobre mi familia, ni sobre aquello que yo estoy anhelando en este tiempo. Necesito moverme en fe. Y hoy el Espíritu Santo te está llamando para llevar tu fe a una violencia espiritual. El Señor te está llamando, escucha hermano, para llevarte en tu fe a una violencia espiritual. El Señor está buscando violentos que arrebaten el reino de los cielos. Y violentos son aquellos que tienen fe, que creen y que confían y que se mueven sin ver nada. La fe es la certeza ¿de qué? De lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, yo no lo tengo, no lo puedo tocar, pero yo creo que en este mes va a suceder, va a acontecer. Por eso mi pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a ser movidos en este mes de mayo a lo desconocido? Y ahí está, se menea, ¿no? ¡Ay! Nadie quiere ir a lo desconocido. Pero no hay nada más lindo, hermanos, que el Señor nos ponga en esos desafíos de fe y no ver nada a nuestro alrededor. Cuando nosotros no vemos nada, solo nos queda confiar. Confiar que Dios va a abrir caminos. Mire, hay dos cosas. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos sabían esto? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay pruebas que vienen a raíz de actos de fe y que el fruto de esa fe, de ese acto en la cual te moviste, produce paciencia. Pero hay actos y hay pruebas que vienen a nuestra vida que son por actos de desobediencia. Y esas pruebas que vienen a mi vida por actos de desobediencia, por actos de rebeldía, lo único que producen en mí es muerte espiritual. Es muerte en mi familia, muerte en mis emociones, muerte en mi economía, ataduras mentales. Por eso la prueba de vuestra fe produce paciencia, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuándo yo sé si estoy siendo probado por Dios? Cuando mi fe está produciendo paciencia. Cuando tu fe te está dando tristeza, te está dando dolor, está amargando tu corazón.
Cuando tu fe te está llevando a aferrarte a aquello que en realidad no viene de parte de Dios, yo lo único que quiero decirte es que tu fe está produciendo muerte y muerte en lo espiritual. Y cuando te morís espiritualmente, dejas de vivir por fe. Y comenzás a vivir por lo que podés tener con tus fuerzas. Yo quiero esto y lo tengo, voy a trabajar para alcanzarlo, pero no se trata de eso. Todos podemos trabajar más y alcanzarlo, pero qué lindo que es cuando el Señor escucha tu oración, tu clamor, y Él te lo da y Él responde. Miren lo que me pasó ayer. Ayer íbamos para la iglesia ahí en Vicuña Maquena a la noche y me pongo mis zapatos negros, estos de punta. Y le digo al pastor Ariel, tengo que comprarme unos zapatos de vuelta porque cuando uno se arrodilla o ya tienen más de 3 años mis zapatos, y le digo, necesito comprarme unos de nuevo porque se pelaron todas las puntas y ya están feos. Y se lo conté a él de manera personal. Y esta mañana estábamos ahí en la casa de la pastora tomando un mate y me dice la pastora, tengo un regalo para vos. No me digas. Sí, me dice, tengo unos zapatos negros con punta para regalarte. Y acá están. Tiki. Yo digo, Señor, cuando vivís por fe, el Señor te mima. Yo no se lo dije a nadie más que a mi esposo. Le digo, ¿cómo el Señor cuida tu bolsillo? Pero se lo había comentado como algo que en algún momento lo iba a hacer. Pero no como algo que iba a acontecer rápido. Y me llevó esto a reflexionar. La pastora nos contaba un poco todo lo que ella había vivido. Y cuando su esposo se va de su casa, pasaron mucha necesidad. Pero ella dijo, Dios nunca me permitió que me faltara nada. Y un día ella tenía unos porotos en remojo. Y viene su hija y le dice, ma, tengo ganas de comer unas buenas milanesas. Y ella la mira a la hija y le dice, bueno hija, pero no había milanesa. Ella no le dijo que no, pero no había milanesa. No había plata para comprar milanesa. Entonces ella agarra y toca los porotos y le dice, Señor, convertí el poroto en milanesa. Y se va. Y a la media hora y se vuelvo a casa para hacer los porotos, para cocinar. Y me tocan la puerta. Y cae un hermano y me dice, pastora, yo sentí en mi corazón de traerle 1 kilo de milanesa. Los detalles. En medio de su prueba, en medio de su dolor, en medio de su proceso. Donde se podía haber tirado esta mujer al abandono. Donde podría haber dicho, Señor, nos abandonaste. ¿Por qué estamos en este proceso? Nos trajiste a Vicuña Maquena, se destruyó nuestro matrimonio, nuestra familia. 5 hijos nos diste en este lugar. Crecimos, multiplicamos. Todo lo que podemos ver, una hermosa iglesia. Pero él decidió irse y ella siguió, continuó con el legado que en algún momento Dios había hablado en su corazón. Qué tremendo cuando Dios nos moviliza en fe. Qué tremendo cuando Dios te moviliza en fe y aún en medio de tu proceso, en medio de tu dolor, estás seguro de que Dios está produciendo en tu corazón paciencia. Algo Él está produciendo. Porque la fe requiere movimiento. La fe no es solamente creer en algo, sino actuar en base a lo que yo creo. Nada viene por sí solo. Cuando Abraham actuó al llamado de Dios, estaba demostrándole a Dios su fe, su confianza a Él. De la misma manera, cuando nosotros acudimos al llamado de Dios y aceptamos y estamos dispuestos a dar nuestra vida y a movernos y a dejar todo atrás, todo comienza a acontecer solo. Ya nada lo haces con tu fuerza, sino que el Espíritu Santo comienza a llevarte, a llevarte. Y hermanos, la fe, yo lo puedo decir que la fe
es como vivir en una nube ¿de qué podría ser? No, de pedo no. Pero sí es como que uno se deja llevar, ¿verdad? Como el águila cuando abre sus alas y dice que en la tormenta se deja llevar, ¿no? Lo mismo pasa con la fe. No sabemos hacia dónde vamos. No sabemos cuál es nuestro destino. No sabemos qué es lo desconocido que Dios tiene para nuestra vida. Pero nos dejamos llevar. Y yo sé que en este mes, por lo menos en mi vida, en mi familia, yo sé que Dios nos va a llevar a lo desconocido. Y estoy dispuesta porque me encanta. Me encantan los desafíos de Dios. Me encanta cuando el Señor literalmente, hermano, nos lleva a comer pan, lágrimas de moco. Que llorás y no entendés nada, pero luego podés ver cómo eso trajo un crecimiento en tu vida espiritual. El primer impacto, queremos todos la bendición que el Señor soltó sobre la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque si Él lo tuvo, ¿por qué nosotros no lo podemos tener? La descendencia de multiplicación se desató sobre la vida de Abraham. Y sus promesas se cumplían sobre la familia de Abraham. Y el Señor también quiere cumplir las promesas que fueron soltadas sobre tu vida. Pero para que eso suceda necesitamos dejarnos llevar por la fe. Y cuando yo te digo dejarte llevar por la fe, no te digo que hagas locuras. De ir y qué sé yo, y comprarte un televisor de 75 pulgadas y luego no tener para pagarlo. Yo te estoy hablando de aquello que no podemos alcanzar en nuestra vida espiritual. De aquello que muchas veces luchamos por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestra economía, y estamos ahí remándola en un mar de dulce leche y decir, ¿qué pasa? Que esto no cambia, ¿qué pasa? Que no sucede, ¿qué pasa? Que el Señor se olvidó de mí. En realidad no se olvidó, sino que tenés que dejarte llevar por la fe. Tenés que soltarte en las manos de Dios y confiar así como lo hizo Abraham. Abraham confió y se fue, y la fe se activó sobre la vida de él. Sería lindo que todo pase sin que nosotros nos moviéramos. Sería lindo decir, Señor, haz un milagro, y el milagro sucedió. Sería lindo que orar hoy y decir, Señor, que mañana, cuando tenga mi célula en la semana, mi célula rebalse. ¡Wow! ¡Qué lindo que sería!, ¿no? Señor, ya no más gente vieja que me está haciendo renegar, sino gente nueva. ¡Ay, qué lindo que sería! Pero no va a suceder si no me muevo. Nada viene por sí solo. Necesitamos movilizarnos. El primer acto que el Señor le dice a Adán y Eva es que ellos tenían que trabajar la tierra, ellos tenían que movilizarse. Ellos podían disfrutar de todo lo que había en el huerto, menos de un árbol, del bien y del mal. Pero el Señor le dijo, fructificá, trabajá la tierra. Todo lo que vos hagas en este lugar puede ser tuyo. Todo. Pero tenían que moverse. El Señor le dijo a Abraham, necesito que salgas de tu tierra y de tu parentela. ¿Para qué? Para que yo te dé una gran nación. Necesitaba movilizarse. Nada, hermanos, viene sin un esfuerzo primero. Y esto me llevaba a pensar en hombres y mujeres que dieron su vida en la fe, como por ejemplo el pastor Sergio. El pastor Sergio dejó su vida en aquel lugar, en Buenos Aires, dejó su casa, dejó sus bienes, se las regaló a su familia, y de un día, después de 3 años de venir, de tanto esfuerzo, de Buenos Aires para labor, de 3 años, ¿verdad? ¿3? Sí, de Buenos Aires a labor y así, todos los fines de semana, mucho esfuerzo, salir de su trabajo, seguramente medio dormido, cargar a su hijo, no tener que ella preparar todo para que cuando su marido saliera, venirse a labor y muchas veces encontrarse que en este lugar no había nadie. No había nadie que lo esperara. Toda una vida de entrega. Todo un sacrificio.
pero lo hizo por 3 años. Y luego se estableció en este lugar. Y después de unos cuantos años, casi 9 años, él estuvo acá. Partió a la presencia del Señor. Un hombre de fe, un hombre que marcó el corazón de mucha gente de nuestro pueblo, de la sociedad. Un hombre que soñaba, que tenía ambiciones, que podía ver visiones. Y él declaraba, un hombre de fe. Pero luego se activa la guerrera, la pastora Graciela. Una mujer de fe. Una mujer que lo podría haber soltado todo y haber agarrado a su hijo y decir, me vuelvo con mi familia porque no tengo a nadie en este lugar. Me vuelvo porque me cansé de vender pan casero y de hacer bolitas para darle de comer al gordito. Me cansé. Ella podría haber dicho, ya está, se terminó el ministerio de la reconciliación. Pero ella se desafió en fe y se quedó. Aún cuando su hijo no lo acompañaba. Aún cuando él no estaba al lado, con un corazón completo, al lado de su mamá. Yo me imagino lo duro que habrá sido para ella ese tiempo de estar pastoreando sola. Luego Ariel decide irse a estudiar y literalmente quedó sola en este lugar. Acompañada de un montón de gente que la amaba, pero que no era su familia. Era su familia en la fe. Pero lo único que ella tenía era su hijo. Y me imagino el dolor de soltar a su hijo y decir, Ariel, anda a estudiar. Algo que para otros padres es muy común, muy normal. Para ella habrá sido un dolor tremendo. Decir, ya está, se va, no va a volver más. Me imagino sus pensamientos. No va a volver más, se va a quedar en Buenos Aires. Pero Dios forjó una mujer de fe inquebrantable. Que muchos de nosotros fuimos forjados por ella. Si yo hoy soy lo que soy, es porque no tuve solamente una pastora, tuve una mamá que forjó mi corazón a una fe inquebrantable. Literalmente ella nos llevaba a volar en la fe. Por mucho tiempo nos ayudó y luego un día vino y dijo, no los voy a ayudar más porque necesitan aprender. Ese fue el mejor tiempo para nosotros como matrimonio, porque empezamos a ver la mano de Dios. Dejamos de depender de la persona, dejamos de depender del hombre. Aunque para nosotros era doloroso, entendimos que todo venía de Dios. Pero un día la pastora Graciela se fue. Y así como el Señor tocó el corazón de ella y activó la fe en ella cuando no había fuerzas, después de 6 meses de la muerte de la pastora Graciela, sale la compra de este lugar. Y ya la fe no era solamente de Sergio y de Graciela, sino que el Espíritu Santo nos comenzó a movilizar a nosotros en fe. Hoy la historia de la Reco podría ser otra. Hoy podríamos estar en la iglesia chica o estar en la calle. Porque dependía mucho la iglesia de nuestra fe. Y nuestras oraciones eran, Señor, capacitanos, Señor, danos sabiduría. Señor, dame sabiduría. ¿Qué sabiduría podía tener yo con 23 años? El día que compramos este lugar, hermanos, literalmente fue la fe que nos movilizó. Nosotros estábamos tranquilos en nuestra casa, nosotros estábamos tranquilos con nuestros vehículos, nosotros estábamos tranquilos que nos queríamos ir de vacaciones y nos íbamos, porque el pastor Ariel trabajaba. Pero cuando ella partió, no solamente
Tuvimos que dejar todo, nuestra casa, nuestros vehículos, y entregarnos por completo, sino que aún él tuvo que dejar su trabajo, el pastor Ariel. Y para nosotros era todo un desafío de fe, porque nosotros estábamos acostumbrados a vivir por lo que nosotros teníamos. Pero el Señor nos dijo, entregalo todo, Ariel. Cuando Él viene a hablar conmigo y me dice, me llamaron por teléfono y me quieren vender el refugio, y yo digo, ¿qué es el refugio? Me dice, el salón donde muchas veces hicimos eventos, donde hicimos esto, lo otro, ¿te acordás? Sí, pero capaz que se confundió de Ariel. Yo pensé Ariel Maroco, lo habrá querido llamar a Maroco. Nosotros no teníamos un peso partido al medio. Y cuando nos encontramos con él y le hacemos la propuesta no daban los números. Pero nosotros dijimos, entreguemos nuestra casa y entreguemos los vehículos. Y el Señor nos movilizó, hermanos, a dejar todo por la fe. A no saber cómo íbamos a vivir. A como yo muchas veces le decía al pastor Ariel, en estos 12 años de entrega, porque no fueron 8 solamente el templo, sino que fueron 12 años donde venimos entregando nuestra vida al servicio. Y en estos 12 años de entrega, de haberlo dado todo, fuimos aprendiendo. Pero también fuimos aprendiendo a vivir, no como a nosotros nos gustaba, sino a vivir como Él quería que nosotros viviéramos. Muchos venían y decían, pastora, alquílense algo, pastora, pero cómpreselo, pastora, y el Señor no daba sonido, no emitía sonido. Y un día el apóstol Agüero, sabias palabras de él dijo, hay veces que Dios va a hacer silencio para que vos des el paso de fe. Y cuando vos des el paso de fe, ahí vas a comenzar a ver a Dios. Hermanos, cuando nosotros nos mantenemos en el silencio, y si no nos atrevemos a dar el paso de fe, porque no confiamos, porque no le creemos, la realidad es que nos vamos a mantener dentro de un silencio continuo. Nada va a suceder, nada va a acontecer. El silencio comienza a desaparecer cuando nosotros nos movemos en fe. Pero pastora, yo oro y no siento nada. Móvete en fe. Pero pastora, yo le pregunté al Señor si yo tenía que hacerlo, no sé si es la voluntad de Dios, que yo en este tiempo siento que no puedo, que no voy a alcanzar, que no lo voy a lograr. Móvete en fe, porque en la medida que no te muevas, no vas a escuchar la voz de Dios, porque Dios se mueve con aquellos que se mueven por la fe. Necesitamos movernos. Necesitamos que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y hoy no podemos decir que tenemos este lugar porque la pastora Graciela y el pastor Sergio se entregaron, y sí, gloria a Dios, porque sembraron y porque en algún momento nosotros estuvimos bajo un árbol que nosotros no habíamos sembrado. Pero hoy yo puedo ver la mano de Dios, hermano, en cómo Dios, después de 12 años de entrega, de morir, de muchas veces hasta llorar por cosas que para uno diría son tonteras, pero no poder salir a comer una pizza con mi familia. Yo lloraba. Yo decía, ¿por qué, Señor, todo sí y yo no? Muchas veces me encontré llorando y diciéndole al Señor, ¿por qué todos los niños pueden tener una zapatilla nueva y las mías no? ¿Por qué tengo que ponerle lo que no me gusta? ¿Por qué siempre le tengo que dar a las nenas lo que me regalan y no lo que yo le puedo comprar, mis gustos, mis cosas? ¿Por qué, Señor? Y muchas veces me lo pregunté en estos 12 años de entrega, pero yo no me daba cuenta que yo estaba regando una semilla y que ese árbol estaba comenzando a dar fruto. Y el fruto no lo vi de un día para el otro, hermano, al fruto lo vi después de 12 años de entrega. Y yo lo que vengo a decirte hoy es que Abraham no vio el fruto de un día para el otro. Hubo dolor, hubo llanto, tuvo que
tierra de Canaán, movete al lugar correcto. Necesitamos, amada iglesia, movernos en fe con un corazón correcto. Necesitamos entender que la palabra de Dios se mueve con aquellos que confían y que le creen. Yo no veía nada, yo no sentía nada, yo no podía ver a Dios en estos 8 años, pero yo sabía que Él abría caminos en medio del desierto. Muchas veces me encontré desesperada. Muchas veces nos mirábamos a la cara y me decía, Ariel, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que hice lo que tenía que hacer? ¿Será que no cuidé lo que Dios nos había dado? Muchas veces el diablo nos llevó a dudar de lo que Dios nos había dado, pero Dios nos movía en fe, siempre al lugar correcto. Yo siempre le digo al pastor Ariel, si hoy estás en el lugar donde estás, si hoy estás en el presbiterio, si hoy Dios te está usando tanto y tenés que viajar y yo me quedo. Y yo me quedo porque llegó un tiempo donde va a viajar el pastor y yo me voy a quedar. Y yo le digo que Dios te use, que Dios te lleve, que Dios está cumpliendo la promesa que en algún momento le había dado. Y yo le digo, déjate llevar. No te detengas por vernos a nosotros, no te detengas por ver lo que va a pasar con nosotros, porque nosotros si estamos dentro del llamado de Dios hay protección. Andate, abre tus alas y volá. Dios te llama, anda. Hay cosas que no vamos a poder estar los 4. Hay un rol que me corresponde a mí como mamá, poder estar con mis hijas. Un tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Pero viene un tiempo donde el pastor vuela. Y lo vemos poco. Pero está dentro del llamado de Dios. Si la iglesia está creciendo, si la iglesia está dando su fruto, si la iglesia está multiplicando, hermanos, no es por lo que nosotros hacemos en la borde. Es porque nosotros estamos en el llamado correcto, en la fe correcta. Pero la iglesia se está moviendo en la fe correcta. Necesitamos movilizarnos en este tiempo. Necesitamos entender que hay una palabra que se tiene que cumplir, la promesa. La promesa se cumplió sobre la vida de Abraham. Por la fe que él se movió hacia el futuro, nosotros también seguiremos haciendo por amor a este pueblo, por amor a donde Dios nos puso, dando nuestra vida y entregándonos por completo. Nada viene por sí solo. Todo requiere una entrega. Y sé que este mes va a ser un mes de entrega. Un mes donde el Espíritu Santo nos va a llevar a forjar nuestro corazón. Porque la prueba va a venir, pero la prueba tiene que producir paciencia en cada uno de nosotros. Por eso quiero desafiarte en este mes a que te muevas en la fe. Es muy doloroso ver que muchas veces se esfuerzan tanto por salir de esas ataduras, por salir de las limitaciones, por salir del lugar donde hoy se encuentran. Pastora, hace años estoy atado en mi economía, hace años que estoy tratando de restaurar mi matrimonio, pastora, hace años que estoy buscando el amor verdadero, pastora, me quiero poner de novio con la persona correcta, pastora, quiero hacer las cosas bien, quiero estar en santidad, y hay personas que luchan por hacer las cosas bien. Ponete bajo la fe correcta. Necesitamos estar en la simiente correcta. La simiente te posiciona en el lugar correcto. Y la simiente es Cristo, hermanos. Yo no dependo de nadie, yo dependo de Dios. Usted no depende de nadie, ni siquiera de nosotros, usted depende de Dios. Todo lo que nosotros tocamos hoy, quizás mañana ya no lo tengamos.
Lo único que nos va a quedar y va a permanecer con nosotros es aquello que no tocamos, que no vemos, pero está, que es eterno, es Cristo. Esa es tu verdadera simiente. David se levantó a pelear contra Goliat en medio de un hombre tan gigante, pero él sabía dónde él estaba parado. Él sabía cuál era su simiente. Necesitas pelear en el lugar correcto. Necesitas en el mes de mayo plantarte. Porque ¿sabe una cosa? Yo entendí que la fe nos da carácter de conquistador. La fe te da carácter para conquistar lo inconquistable. Tu familia, tu matrimonio, tu barrio, tu vecino, tu novia, tu esposo, tu esposa, tu economía, tu vida espiritual. Todo lo que quieras conquistar necesitas de la fe. Porque la fe te da carácter de conquistador. Y yo sé que en este tiempo Dios está forjando una iglesia con carácter. Dios está forjando una iglesia. El Señor te está llevando a una fe inquebrantable. El Señor te está movilizando en este mes de mayo para que puedas expandir tu fe. Necesitamos hacer músculos espirituales. Por eso, mira lo que está al lado tuyo y decirle, prepárate. Porque Dios te va a movilizar en este tiempo y te va a llevar a lo desconocido. Y es ahí donde nosotros no tenemos que dudar. Es ahí donde yo tengo que confiar en Él. Hay una adoración que me encanta mientras pasan los músicos, que dice, hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Necesitamos cambiar nuestra vida. No hay una plenitud más grande, hermanos, que estar bajo la simiente correcta. No hay una plenitud más linda, más gozosa, más estable que estar bajo la presencia de Jesús. Necesitas dejarte llevar. ¿Querés conquistar tu barrio, tus vecinos? ¿Querés multiplicarte en tu célula? Necesitas moverte en la fe. Pastora, yo quiero ver la mano de Dios en mi familia, yo quiero ver mis hijos entregados en este lugar. Necesitas movilizarte en la fe. Deja de dudar de Dios. Yo veo a los chicos cómo se alegran de lo que está sucediendo en Montevideo. Y es hermoso, hermano, lo que está sucediendo en aquel lugar. Pero ¿saben una cosa? Con todo el corazón del mundo. Un día me senté y lo miré al pastor Ariel y le dije, ¿vos tenés algo para dar? No, me dice él. Le digo, yo tampoco. No tengo nada para dar. Pero si nos llenamos del Espíritu Santo, lo tenemos todo. Llénense del Espíritu Santo, porque lo que viene para Montevideo, lo que viene para los anexos, lo que viene para el pueblo de la Borde, un avivamiento. Estamos declarando un avivamiento. Estamos declarando un avivamiento sobre tu célula. Te vas a expandir en la fe en este mes y tu célula va a crecer y tu familia va a estar en este lugar. Pero hay una responsabilidad, amada iglesia, de seguir caminando con el corazón correcto, de seguir confiando en el Señor, de seguir poniéndote bajo la simiente de Cristo, para que tu fe sea verdadera, para que tu fe sea despertada en este tiempo, para que puedas ver la mano de Dios, la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, aún en medio del dolor, en medio del proceso, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de lo que quieras poner enfrente. Necesitas estar bajo la simiente correcta.